Buenas noches. Buenas noches. Ya. Dieciséis son los participantes ahorita. 2 minutos más esperamos. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Dome. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo siguen con los problemas del coronavirus? Sí, Lee, que está terriblemente. Creo que nos vamos a pasar julio hasta septiembre, agosto, septiembre. Ya son 17, ya hay mayoría. $18. Un minuto más. Bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a clase virtual. Es interesante estas clases virtuales porque la verdad que si uno bien pierde el contacto humano, diferente a una clase presencial, esta también tiene sus ventajas, aunque esa es la desventaja de no tener el contacto. Pero vamos a tratar de utilizar toda nuestra tecnología. Primero quiero que todos, absolutamente todos, enciendan sus videos. Quiero verlos a todos, quiero conocerlos. Y los micrófonos los vamos a mantener cerrados para evitar interferencias. Bien, Daisy, adelante. Alejandro, encienda su video. Muy bien. Seguramente está un tanto desordenado su departamento. Olvídense de esas cosas. ¿Ya? Solamente Daisy está acá. Todos enciendan sus videos. Muy bien. Giovanni, Sandra, bienvenida. Gracias. Alejandro, muy bien, así, ahora sí los veo. Shirley, ¿cómo está? Alejandro, Alejandra, muy bien. Vanessa, bueno, creo que este ejercicio debería haber hecho desde el principio, porque uno pierde ese contacto y realmente uno dice, me estarán escuchando, me estarán viendo y no sé. Bien, sigamos. Todos tienen que estar. Encienda. ¿Qué pasa? Karin Roque. Michelle. Muy bien. A ver. Faltan muchos. ¿Por qué no enciende? Dome. Eso. Muy bien. Vilma, encienda su video. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Tengo problemas, la cámara de mi equipo está mal. Va a disculpar, voy a para la siguiente. Ya, ok, está bien, no hay problema. Si hay alguna dificultad, si su webcam no está funcionando, no importa. Areli. Bien. Primera regla, entonces, todos con encendidos sus
videos, pero sus micrófonos solamente cuando les pregunte. Hoy día va a ser una clase muy práctica y por lo tanto quiero verlos, quiero que participen. Y cuando llame lista también, por favor, cuando digan presente, quiero verlos, ¿de acuerdo? Bien. Ya, el micrófono, eso es lo que quiero que apaguen, porque si no la bulla de su ambiente va a perjudicar a la clase, ¿ya? Solamente videos, quiero verlos. Ya, muy bien. Bien, a ver, ¿qué es lo que hemos visto en la última clase? Hemos tratado de confirmar una afirmación que hicimos al inicio. Señalábamos que la inflación es un fenómeno monetario, ¿verdad? Eso decíamos. La inflación es un fenómeno monetario. Entonces, ahora vamos a ampliar ese concepto con con todo lo que hemos hecho hasta este momento, el papel del Banco Central, el generador de dinero, y la banca que amplía esa base monetaria. Entonces, vamos a llegar a determinar precisamente eso con un gráfico. Te voy a compartir mi pantalla. Inicio. A ver. Ya. Pero previo, me gustaría si han repasado este ejercicio que hemos hecho sobre el instrumento que tiene el Banco Central, el OMA, para reducir o ampliar el dinero en poder del público, o la oferta de dinero, mejor, la oferta de dinero. Entonces, a ver, le voy a invitar a Vanessa, si has repasado este concepto, y quién tendría alguna duda para pasar al otro punto. A ver, Vanessa. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo Sí. es? Está bien, así. Entonces, cuando intervengan, enciendan su micrófono. Perfecto. Cuando terminen de intervenir, apaga. Adelante, Vanessa. He repasado, licenciado, pero la verdad me quedan dudas todavía. A ver, ¿cuáles son las dudas que tiene? La verdad, sobre el OMA todavía tengo dudas. Ya, Eso es lo que tengo complicaciones. No sé si me podía volver a ya, explicar. vamos a volver a explicar. Lamentablemente, cuando uno trabaja en pizarra y vuelve con otro, luego vuelve al día siguiente, eso no se graba. Voy a ver si puedo recuperar ese dato. Ya, ¿qué más? A ver, Arely Mora. Licen, buenas noches. Buenas Licen, noches. no, he entendido todo. Me gusta más cuando es práctico, entonces Ya. sería la primera. Eso genera, digamos, uno empieza a entender mejor con los datos, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Bien, a ver. Vamos a achicar esto. Ya, y vamos a poner pantalla completa. Bien, para que ustedes distingan bien. Este concepto de la generación de dinero por parte del Banco Central, la base monetaria, es muy importante. Y cómo la banca amplía esa base monetaria que genera el Banco Central. Entonces hay dos conceptos fundamentales acá de las que hemos derivado. Una es la base monetaria y otra es la oferta de dinero. Cuando hablamos de oferta de dinero, estamos hablando de este concepto, ¿verdad? De este concepto. Oferta de dinero es igual a billetes y monedas en poder del público más
depósitos. Eso es muy importante. Y base monetaria es igual a billetes y monedas en poder del público más reservas bancarias. Bien, entonces, sobre esta base que hemos visto, y hemos visto también los que generan, los que influyen en la base monetaria, es el sector externo, cuando entra divisas, cuando sale divisas, se amplía, se contrae, y la variable que se mueve es billetes y monedas en poder del público, ¿verdad? El sector gobierno, el sector externo, etc. Entonces, si está claro esto de base monetaria, la pregunta es, a ver, ¿qué sucedería si no existiera instrumento para contraer o expandir los medios de pago o la liquidez que hay en la sociedad? Entonces, a ver, que no abran su micrófono, por favor. Entonces, la idea es la siguiente. Si no hubiese un instrumento capaz de la autoridad monetaria de poder regular la cantidad de dinero, estaríamos expuestos a, precisamente, el comercio exterior. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si hay un boom de las exportaciones y las importaciones son menos? Tenemos una balanza comercial, es el concepto. Si tenemos una balanza comercial positiva, eso significa que hemos exportado más de lo que hemos importado. Entonces, nos va a quedar en el saldo reservas internacionales, porque hemos exportado más y hemos importado menos, entonces positivo. Si eso es así, lo que va a suceder es que la cantidad de dinero se va a expandir. Billetes y monedas en poder del público va a crecer. Y entonces, si base monetaria crece y además el sistema financiero expande los medios de pago a través del multiplicador, y esto genera más oferta de dinero, entonces vamos a estar expuestos a que va a haber mucha liquidez en la economía, mucha liquidez, y si no tiene posibilidades el Banco Central de regular eso, se va a generar inflación, va a haber una presión, enseguida vamos a ver eso en el gráfico, va a haber una presión de demanda, y esa demanda ante una oferta fija va a encarecer los precios. Entonces, este OMA es uno de los instrumentos monetarios más importantes que tiene el Banco Central. El otro instrumento que tiene el Banco Central para regular la oferta de dinero son las reservas bancarias. En términos porcentuales, esto se llama encaje legal. ¿Qué va a pasar? A ver, hagamos sin ver fórmulas, sin nada de eso, simplemente conceptual. Va a ser un dato conceptual. ¿Qué pasa si sube la tasa de encaje legal, digamos, de 10 al 20%? Conceptualmente, lo que va a suceder es que la banca no va a tener los recursos, solamente va a poder, vamos a suponer que los depósitos se van enteramente a la cartera. Los depósitos que ha recibido la banca, va a colocar solamente el 80% en su cartera y el 20% se va a ir al Banco Central. Ahora, esto significa, si se sube la tasa de encaje legal, que se ha congelado gran parte, o sea, el 20% de los recursos que existían en la economía, se ha contraído y por lo tanto, inmediatamente esto va a generar que la base monetaria, ¿no es cierto?, si va a tener un mayor pasivo, no obstante, lo que va a suceder se va a congelar en el Banco Central y no se va a expandir en ese 20% adicional que están depositando los bancos en el sistema, el sistema financiero en el Banco Central. Entonces, dos instrumentos, OMA y reservas internacionales. Bien, entonces acá hemos determinado un dato muy importante.
hemos determinado, a ver, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. A ver. Ya, hemos determinado ese concepto. Oferta de dinero es igual al multiplicador bancario, ya hemos visto eso ayer, ¿no? Anteayer, al multiplicador bancario más la base monetaria. El multiplicador bancario está influido ¿por qué? A ver, vamos a ver acá. ¿Por qué está influido el multiplicador bancario? El multiplicador, aquí está. El multiplicador bancario está influido por la tasa de encaje legal de reservas bancarias. ¿No es cierto? Ya, entonces, el multiplicador bancario, si está influido por el encaje legal, si sube el denominador, ¿qué va a pasar con el resultado, el cociente? Este es el numerador y este es el denominador. ¿Qué va a pasar? ¿Va a subir o va a bajar? Si sube RB. Si esto sube, ¿qué va a pasar con el resultado, con el cociente? A ver. Que me hable. Sí, bueno. Muy bien. Michelle. En un cociente cualquiera, si sube RB, ¿qué va a pasar con MB? Estoy señalando ahí con mi flechita. ¿Qué va a suceder? Si sube RB, ¿qué va a pasar con el cociente MB? Vamos a suponer ahora que esto es 100, ¿de acuerdo? Y esto es, la sumatoria es 50. 100 sobre 50, ¿cuánto es? 2. 2. Muy bien. Ahora resulta que RB lo voy a hacer, voy a subir. ¿De acuerdo? Entonces, RB va a subir, digamos, la sumatoria era 50, ¿verdad? Ahora va a ser 100, vamos a mantener, y esto ahora va a ser 100. ¿Cuánto es MB? 1. 1. Antes era 2. y ahora es 1. 1. Muy bien. Entonces, si sube la tasa de encaje legal, resulta que va a disminuir el multiplicador bancario. ¿Entiende eso? Sí. Sí. Ahora, antes era 2, ahora es 1, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora miren el concepto. Multiplicador bancario. Si antes era 2, el multiplicador bancario o las reservas bancarias o el encaje legal subió, ahora es 1. Por lo tanto, el total de dinero, si antes esto era 2, y digamos esto va a ser 1000, ¿cuánto es M? Si esto es 2 y esto es 1000, ¿cuánto va a ser oferta de dinero? Dome. ¿Sí? Si esto es 2, ¿de acuerdo? Con el ejercicio mental que hemos hecho ahí. Es un ejercicio burdo ahí. Pero si esto era 2, y ahora vamos a poner que esto es 1000, ¿cuánto va a ser M? 2 2000. por 1000, 2000. ¿Sí? 2000. Muy bien. Ahora, hemos subido RB. Y ahora la base aquí, o sea, el cociente, ¿no? El cociente va a ser, si esto es 100 y esto es 100, esto es 1. Ahora, ¿cuánto va a ser M? Esto ya no es 2, es 1 y esto es 1000. ¿Cuánto es M? 1000. 1000. Antes era 2000 y ahora es 1000. Entonces, ¿a dónde voy? Si subo la tasa de encaje legal, lo que va a suceder es que va a caer el multiplicador bancario y por lo tanto
la oferta de dinero, M, va a caer. Antes era 2 por 1000, 2000. Ahora es 1 por 1000, 1000. De 2000 a 1000 ha caído. ¿Sí? Esa es una forma de la utilización del Banco Central para contraer, lo importante era contraer esta oferta total de dinero. La otra forma es el ejercicio que hemos dado. El ejercicio que hemos dado es reduciendo OMA. Y OMA, el OMA es, aquí está el OMA es parte de la base monetaria, Por lo tanto, esto vamos a usar ahora. Ya. Por lo tanto, entonces los dos instrumentos tienen que funcionar de acuerdo a esta fórmula. Variación de la cantidad de la oferta de dinero va a ser igual a la variación del multiplicador bancario por base monetaria, sin modificar, más multiplicador bancario sin modificar por la modificación de la base monetaria. Es el incremento en cuánto va a crecer la oferta de dinero o cómo se va a contraer. Entonces, si quiero expandir la oferta de dinero, entonces voy a disminuir la tasa de encaje legal. Por lo tanto, el multiplicador bancario va a crecer y la oferta de dinero va a crecer. Si quiero comprar, en vez de vender, en vez de que el banco venda títulos, va a comprar títulos. Va a aumentar la base monetaria, y si la base monetaria aumenta, la oferta de dinero aumenta. Entonces, va en dos sentidos. Uno aumenta o puede aumentar o puede disminuir. Esa es la política monetaria del Banco Central. Bien, este ejercicio entonces muestra precisamente solamente lo del OMA. Lo de la tasa de encaje legal no hemos hecho, pero podemos hacer, y les voy a dar ese ejercicio para el ejercicio que tiene, el tercer ejercicio que tiene. Les voy a dar unos tips para eso. Bien. Resumen. El Banco Central crea la base monetaria, dinero primario, y los intermediarios financieros crean dinero secundario a través del multiplicador bancario. Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Ahora, ustedes dirán, ¿y para qué me sirve eso? ¿Qué utilidad tiene para mí? Conceptualmente es muy importante. A ver, veamos. Por favor, a ver, ese micrófono. A ver. Este es el gráfico que precisamente muestra cómo se genera inflación. A ver, los voy a llevar aquí. Bien. Esto voy a llevar aquí para que no me moleste. Tengo, este es el concepto que hemos hablado. Oferta total de dinero es igual a base monetaria por el multiplicador. Esta es la oferta de dinero. ¿De acuerdo? Lo que está en plomos. No sé si distinguen este plomo. Ya. Esta es la oferta de dinero. ¿Cómo se ha generado esta oferta de dinero? A través de las reservas internacionales, crédito neto al sector público, crédito a bancos. Es el balance monetario del Banco Central. Entonces se ha generado este círculo que ven interno. Esa es la base, es la oferta de dinero. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos
¿no es cierto?, han hecho intermediación financiera, y esta intermediación financiera ha generado, ¿no es cierto?, una oferta total de dinero más lo que hizo el Banco Central, lo que generó base monetaria, y el sistema financiero a través del multiplicador ha generado una oferta de dinero. Ahora esta es la parte real de la economía. Esta es la demanda agregada y esta es la oferta agregada. Oferta agregada este es bienes y servicios, es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto que ofrece el país. Y esta es la oferta agregada, vale decir, el Producto Interno Bruto más las importaciones. Más las importaciones. O sea, todo lo que produce el país más lo que importa. Vamos a suponer que estos dos... Hay un ruido ahí, por favor, ese micrófono. Bueno, vamos a suponer que la economía está equilibrada. Aquí están bienes, aquí hay bienes, aquí hay bienes. Que está equilibrado la demanda agregada y la oferta agregada. En plomo, estos dos en plomo están iguales. ¿De acuerdo? Ya, ahora, resulta que por este mecanismo de expansión de dineros de reservas internacionales, crédito neto al sector público, el Banco Central le ha prestado al sector público porque tenía déficits, le ha prestado a los bancos porque había cosida de depósitos, ha tenido más exportaciones que importaciones, y resulta que la oferta de dinero se ha incrementado en este segmento que se muestra como color medio rosado, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es el fenómeno para, en cuanto a la economía real? Se le ha inyectado, lo que está en este círculo, se ha inyectado en la demanda agregada. Le ha dado a los agentes económicos la posibilidad de tener más liquidez. Vamos a suponer que la oferta agregada se ha quedado en el tiempo t exactamente igual, en el tiempo t más 1 se ha quedado exactamente igual que en el t0, en el tiempo 0. Entonces, la demanda agregada ha crecido. Esto se llama presión de demanda agregada por un factor monetario. Entonces, la gente se ve con más liquidez, va a presionar a la oferta agregada. Pero la oferta agregada no le va a poder otorgar más bienes a la demanda agregada, a los agentes que están requiriendo más bienes, más servicios. Pero la oferta agregada no le puede otorgar eso por X razón. Ya, digamos, estamos suponiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, ¿qué pasa con los precios? A ver. Vamos a suponer, a ver, con un ejemplo muy elemental. Uvas. Resulta que hay una demanda de uvas. Tiempo inicial. Estamos en noviembre. Hay una demanda de uvas. Y la oferta no es lo suficiente para satisfacer esa demanda. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuánto es el precio de la libra de uva más o menos en noviembre, en octubre, noviembre? A ver, que alguien... 12 bolivianos, Lisa. La libra, sí, entre 10 y 12, ¿verdad? Pasa el tiempo, es que hay mucha demanda y hay poca oferta. Tarija todavía no ha terminado todo su periodo de cosecha y por lo tanto está faltando uva en el mercado. Entonces ha subido ¿qué? El precio de la uva, ¿no es cierto? Está en 12. Ahora vamos a hacer un fenómeno diferente. Resulta que la oferta ha crecido más. ¿Por qué? Porque ya la cosecha está en su plenitud y la demanda, en este caso, ya se ha sobreabastecido y ya no hay demanda. ¿Qué va a pasar con el precio de la uva?
A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Quién me quiere ayudar? Disminuye. Disminuye, El precio. disminuye. ¿No es cierto, Kimberly? ¿No es cierto, Karin? Sí, sí, licenciado. Disminuye. ¿A cómo Sí, está el bajando. precio más o menos en la época de enero? Lo venden a 8 bolivianos, A 8 licenciado. bolivianos o Sí, o 3 2 libras o en hasta 10, 3 sí, libras por 10. por 10, Sí. sí. Entonces, ese mismo ejemplo, ya haciendo abstracción de un producto, eso es lo que sucede en la economía. Bien, a ver. En este caso, va a haber una mayor demanda agregada. ¿Por qué? Por un factor le ha generado este incremento de dinero, se ha inyectado en la economía, y esta parte rosada se ha incrementado más y le ha generado liquidez, y entonces va a haber una presión para comprar bienes. Y los bienes se han quedado como en periodo anterior, no han crecido. El producto no ha crecido, las importaciones no han crecido. Ese es un supuesto. Si esto ocurre, entonces, si la demanda agregada es mayor a la oferta agregada, se va a producir ¿qué? Inflación. Cuando la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, se produce inflación. Inflación. Ojo. Bien, entonces, ¿cuál ha sido el fenómeno? Ha sido un fenómeno monetario. Este fenómeno monetario ha incrementado la demanda agregada ante una oferta agregada que no ha reaccionado, entonces los productos se han encarecido y por lo tanto ha habido un proceso inflacionario. Pero alguien me dirá, pero resulta que si es un fenómeno monetario el que ha hecho crecer los precios, ¿no? Podría ser otros factores que hagan subir los precios. Por ejemplo, en la coyuntura, un terremoto, huelgas, bloqueos, crisis sanitaria. ¿Qué va a pasar? Esta coyuntura va a determinar que la oferta agregada se contraiga. De hecho, es lo que estamos viviendo ahora, pese a que se está controlando más o menos la inflación, pero sucede que en coyunturas suben los precios. Antes compraba yo, naranjas, 25 por 8 bolivianos, por 10 bolivianos. Ahora compro por 15 bolivianos las mismas 25 naranjas. ¿Qué ha pasado? La coyuntura ha determinado que la oferta de naranjas se contraiga, por lo tanto, la oferta se ha contraído, y si la cantidad de dinero seguía en la economía, este fenómeno ha ocasionado inflación. Pero la coyuntura, si uno ve qué pasa con la oferta agregada y la demanda agregada, si la oferta agregada se contrae, la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿no es cierto?, va a generar presión, y eso es un fenómeno monetario. ¿Quién ha entendido y quién no ha entendido? A ver, vamos a ver. ¡Pum! Ahí están. A ver. La señorita Mérida. Karen, ¿ha entendido eso? Buenas noches. ¿Ha entendido? Sí. ¿Sí? Entendí. Sí. Ya, muy bien. ¿Adalid? Sí, sí, licenciado. Se ha Sí, entendido. ¿está claro? ¿Está claro? ¿Quién no ha entendido? Que levante la mano. Que hable. A ver. Ya, si nadie dice nada, perfecto. Se ha entendido ese cuadro. Muy bien. Pasemos. Ahora, ya que sabemos qué es la inflación, cómo se genera la inflación, que la inflación es un fenómeno monetario,
¿Cuál uso le damos? Vamos a hacer algunos ejemplos. Uso de la inflación para corrección de variables económicas. Por ejemplo, poder adquisitivo de un sueldo. El sueldo de Perico de los Palotes es de 8.000 bolivianos en febrero del 2000. Y esto no se modifica hasta febrero del 2018. Si el IPC fue en febrero del 2000 73.10 y en febrero del 2018 fue 101.49, determinar la pérdida del poder adquisitivo del sueldo de Perico de los Palotes. Ese es un ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio relacionado a la corrección de deudas a través de las UFBs. Vamos a ver qué son las UFBs, etc. La mayoría de las cuentas fiscales se ajustan a las UFBs porque están indexadas a UFBs. Y vamos a ver otro ejemplo con las tasas de interés reales y nominales. Tasa de interés real va a ser igual a la tasa de interés nominal y menos la inflación. ¿De acuerdo? A ver, traten de tener en mente estos datos. Bueno, de hecho yo lo he pasado acá. Resulta que este Perico de los Palotes tenía 8.000 bolivianos de sueldo en febrero del 2000, ¿sí o no? ¿Sí? Ustedes síganme. ¿Sí? Ya. El IPC en febrero del 2000 era 73.10. Ahora, en febrero del 2018, 8.000 bolivianos sigue ganando este Perico de los Palotes. Pero el IPC ahora es 101.49. Pregunta 1. ¿Los 8.000 de febrero del 2000 será igual a los 8.000 de febrero del 2018? A ver. No, licencia. No. Intuitivamente uno dice no, pues. ¿Por qué? Porque en ese periodo de 18 años, seguramente que hubo incremento en los precios. Y está reflejado ¿en qué? En el IPC. Antes era 73.10 el IPC, en febrero, 18 años después, 101.49. Entonces, sobre esta base, la pregunta es, ¿cuánto se deterioró este salario del señor Perico de los Palotes? Entonces, hay varias fórmulas de solución. La primera, yo puedo determinar cuánto es el valor, cuánto debería haber ganado Perico de los Palotes en este periodo sin perder su poder adquisitivo. O sea, después de 18 años, ¿cuánto debería ser este valor de 8.000 en términos nominales? Veamos. 8.000. Ahora sí vamos a hacer. Ya. Ya. Entonces tengo aquí los 8.000. ¿De acuerdo? Estoy multiplicando por, miren, eso significa estoy inflacionando por el IPC 101.49, que es el IPC que se ha señalado en las tablas del INE, febrero del 2018. Y voy a deflacionar por el IPC de febrero del 2000. 101.49 dividido entre 73.10. ¿Sí? Ya. Resultado. Los 8.000 bolivianos, esto dio un cociente de 1.38.84. Y esto es igual
8.000 por 1.3884, 11.107. Eso debería estar ganando Perico de los Palotes después de 18 años. O sea, vale decir que los 8.000 del 2000 ahora son, en términos reales, 11.107 tiene el mismo poder adquisitivo de los 8.000 del 2000, el 2018. ¿De acuerdo? 11.107, ese es el valor que debería tener su sueldo para poder tener el mismo poder adquisitivo del año 2000. ¿No? Entonces, si tengo ese concepto claro, entonces digo, ¿cuánto es la inflación? Miren, aquí está la inflación. A ver, vamos a señalar con otro. Ya. A ver. Giovanni, ¿cuánto es la inflación? Efectivamente, hemos hecho los ejercicios y demás. Giovanni, ¿cuánto es la Licenciado, inflación? buenas noches. Buenas noches. Adelante. 1.38. Ese es el índice. Ese es el cociente de dos índices. Pero para saber la inflación, ¿qué hago? Tiempo cero, tiempo menos 1, menos 1 por 100. ¿Cuánto es? A ver, otra vez. Por favor. Otra vez. El cociente de, esto es en el tiempo cero, hemos hecho el ejercicio. ¿Se acuerdan? Este es en el tiempo cero. Este es el otro índice en el tiempo 1. ¿Sí? No, menos 1, perdón. Este en el tiempo 0 y este en el tiempo de menos 1. Entonces, hemos hecho la división 101.49, 73.10. Y me ha salido 1.3884. Para saber la inflación, tengo que restarle la unidad y multiplicarle por... Y multiplicar por 100. Sí. Entonces, ¿cuánto es la inflación? 38. ¿Perdón? 2.80. 38.84. Ahí no hay dónde perderse, ¿verdad? Si le quito el 0, si le quito el 1, 0.38.84. Si le multiplico por 100, 38.84. La inflación del 2000 al 2018 fue de 38.84. ¿Sí? Ese es en ese porcentaje ha perdido el poder adquisitivo del dinero en ese periodo, ¿no? Su sueldo se ha deteriorado en 38.84. ¿Cuánto es? 8.000 por 38.84. El poder adquisitivo, o sea, la pérdida de valor adquisitivo fue de 3.107. Este es el producto de estos dos conceptos. ¿Sí? Y entonces perdió los 8.000 este poder adquisitivo en 38.84. 3.107 pérdida de valor. Entonces los 8.000 por menos los 3.107, resulta que ahora esos 8.000 valen en el 2014 4.893. Este es el poder adquisitivo de los 8.000 en 2014. Para esto he tenido que conceptualizar muy bien qué es el IPC y cuál es la tasa de inflación que se genera en estos periodos, conceptualmente. Y esto ya es un ejercicio práctico. Bien. ¿Quién ha entendido y quién no ha entendido? A ver, voy a ver. Joana, Miranda, Rojas. Roina, ¿no? Roina. Sí, Rowena, licenciado. Ah, Rowena, me tapa ahí. Ya está, perdón, Rowena, sí. Dígame, ¿ha entendido todo lo que hemos explicado?
Sí, licenciado, todo estuvo muy claro. ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Lice, buenas ¿Quién? noches. A ver, adelante, valiente. Lice, buenas noches. En caso de que en 2018 Sí, el perito gane 10.000 bolivianos, ¿cómo ya, se calcularía, no? La claro. pregunta, Lice. Ya, si llega, digamos, a ganar 10.000 bolivianos, ¿cuánto debería haber ganado de acuerdo al ejercicio? ¿Cuánto debería estar ganando Perico de los Palotes para no Dos, perder su poder adquisitivo? ¿Cuánto? 11.000. 11.107, ¿no es cierto? Sí. Debería haber estado ganando esto, ¿sí? Entonces, debería estar ganando esto. Si él está ganando ahora 10.000, entonces hacemos, a ver, ese es un buen ejercicio que quiero que ustedes hagan. Hagan esa pregunta y con estos conceptos hagan la siguiente pregunta. 8.000 bolivianos ganaba en febrero del 2000 y en febrero del 2018 ganaba 10.000. ¿Cuál es la pérdida del poder adquisitivo? Entonces, 10.000, si aquí pongo 10.000 y debería estar ganando 11.107, 10.000 menos 11.107, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 1.107. Listo. Con esto pueden sacar absolutamente todos sus datos. Entonces, en vez de poner ahí 8.000, aquí ponen 10.000, 10.000, 10.000. ¿No es cierto? Y relacionan con el dato que les ha dado de 10.000 por 101.49 dividido entre 73.10. ¿Cuál es el monto? ¿No es cierto? Y multiplican por el deterioro, esto es fijo. Entonces van a tener cuánto debería estar ganando en esa época y aquí 8.000, en vez de 8.000, 10.000, 10.000 y sacan el dato. Bien. Ahora sí. Veamos. Aquí. Otro ejercicio. ¿Qué son las UFBs? ¿Qué son las UFBs? A ver. Dicen, ¿Sí? ¿Quién está hablando? Adelante. Karen Mérida. Karen, adelante, Karen. Es la unidad de fomento a la vivienda. Unidad de fomento a la vivienda. ¿No es cierto? Sí. Y aquí dice que es una unidad de cuenta reajustada de acuerdo a la inflación. Esto está vigente desde el año 2001, 7 de diciembre. Entonces, es un índice. Este es un índice. Entonces, el 7 de diciembre, el índice en la base es 100. Y después va subiendo, va subiendo, va subiendo, conforme va subiendo la inflación. Entonces, hay una formulita y ustedes pueden investigar en el Banco Central la metodología de determinar la UFB. Pero le va a acompañar, entonces, esta UFB, porque está en función precisamente de esto, de la inflación. Dato que otorga ¿quién? El INE, ¿no es cierto? El INE es el que otorga el dato de la inflación, porque es el que maneja esa variable. Ya. Veamos cómo utilizamos esto. Un ejemplo. Si un conductor el 1 de enero del 2020 ha sido multado con 2.000 UFBs por conducir en estado de ebriedad, ¿cuánto debe pagar este infractor? Entonces le dicen, señores, no le va a decir usted paga tanto, sino tantas, 2.000 UFBs. Ya. Y ese es cuando hay una infracción de este tipo, este es el monto que pagan. Eso es la realidad. 2.000 UFBs. Entonces, lo que pasa es que vamos al valor de la UFB. El 1 de enero, la UFB era de 2.33208. Decíamos que el 7 de diciembre del 2001 era 100. ¿No es cierto? Era 1. Y ahora es
2.32208. ¿Cuánto debe pagar? ¿Cuánto debe pagar? 4.664,16. Con 16, porque la multa era de 2.000. 2.000 por 2.332208. Entonces, se va a escandalizar el ebrio, ¿no es cierto? El infractor, es decir, ¿cómo? Una multa de 4.664.9. Pero si paga, ¿cuándo? El 1 de enero del 2020. Vamos a hacer un caso extremo. Vamos a suponer que él paga aquí, primero de enero. No, aquí el ejercicio que he hecho, bueno, pero para el ejercicio, para el ejemplo, vale. Supongamos que paga. ¿Le puedo Aquí. hacer una consulta? Adelante, adelante. En caso de inflación, entonces las UFB suben. Exactamente. En casos de inflación, como está ligado la UFB a la inflación, hay un cálculo que hace el Banco Central para cada vez reajustar. Todos los días sale un valor de la UFB, todos los días. Se incrementa poquito, pero porque la inflación es muy, muy reducida, entonces la UFB va creciendo. ¿Para qué sirve esto? Para actualizar, en este caso, actualizar ingresos que tiene el Estado. En este caso es una infracción, esa infracción es recurso del Estado, porque lo multan, papeleta valorada, vaya a depositar al Banco de la Unión. Pero resulta que hoy día es, esto es el 1 de junio. El 1 de junio es, el dato que he sacado es del 1 de junio. Me he olvidado cambiar esto. Entonces, supongamos que él paga el 1 de junio y la pregunta es, ¿a cuánto asciende la multa? Ahora el valor de la UFB el 1 de junio es 2.34678. Antes era 2.33208. Ahora es mayor, ¿verdad? Ha habido un proceso inflacionario. ¿Cuánto debe pagar? Entonces, los 2.000 por este valor de la UFB. Luego tiene que pagar ¿cuánto? En vez de pagar 4.664.16, tiene que pagar 4.693.56. ¿Sí? ¿Está claro eso? Oh, ¿está claro eso? Sí, Sí, licenciado, claro. Sí, licenciado. Sí, es muy elemental, Sí, ¿verdad? licenciado. Es muy elemental. Entonces, no creo que se hagan olas con eso. Bien. Veamos otro ejemplo. Ahora sí, con el sector financiero. Y ustedes utilicen su calculadora. ¿Para qué se usa también la inflación? Este es otro uso. Para determinar la tasa de interés real. La tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. Así se define la tasa de interés real. Y aquí, ¿para qué sirve? ¿Para qué necesito saber cuál es la tasa de interés real? Veamos como ejemplo. Nuestro amigo Perico de los Palotes hace un depósito en DPFs en el tiempo T al banco. Deposita 100.000 bolivianos. Y resulta que le dicen a Perico de los Palotes, le vamos a pagar el 5% anual. O sea, de aquí a un año usted va a tener 5% sobre el monto que usted nos está depositando. No saque, por favor. Usted mantenga sus 100.000 bolivianos y al cabo de un año le vamos a
devolver su dinero, sus 100.000, y además la tasa de interés que usted ha ganado. Entonces, es en el periodo T más 1, la inflación, bueno, 5%, antes de la inflación. ¿Cuánto va a recibir al cabo de un año Perico de los Palotes? Ustedes van a tener una materia, un módulo especial sobre matemáticas financieras. Aquí está, ustedes conocen muy bien esta tasa de interés. El monto es igual al principal, 1 más I a la N, ¿no es cierto? Pero si es un periodo de un año, esto es 1. Entonces, podemos sacar inmediatamente cuál es lo que va a recibir. El principal, ¿cuánto es? El DPF, el depósito, 100.000. Y va a ganar, de acuerdo a esta fórmula, 5%. O sea, este 1 representa los 100.000 y este es el interés que va a ganar. Por lo tanto, ¿cuánto va a ganar? Ahora sí. 105.000. 105.000. Muy bien. Entonces, miren, a ver. ¿Qué datos conoce Perico de los Palotes? ¿Qué dato conoce? ¿Y por qué acepta esa tasa de interés del 5%? ¿Qué datos conoce? Bueno, sabe que tiene los 100.000. Deposita esos 100.000. ¿Qué dato más conoce? La tasa de interés que le va a pagar el banco. Muy bien. Y entonces dice, voy a ser más rico o más pobre. Más rico, entre comillas, el concepto de rico, ¿verdad? Voy a ganar 5.000 bolivianos por los 100.000 que estoy depositando en el banco. Seguro que 5.000, por favor hagan el 105.000. Sí, está bien. Tiene 105.000. Está bien. Muy bien. ¿Qué dato desconoce en el tiempo T? El monto de la inflación. Claro, ese dato no lo conoce, porque si conocería la inflación, ¿le conviene o no le conviene a este señor depositar en el banco? No le conviene, no le conviene, ¿no es cierto? Bien, entonces, como no le conviene, entonces no haría ese depósito. Pero como desconoce, entonces dice, supongo que la inflación va a ser menor a la tasa de interés que me está pagando el banco. Listo, qué bien. Ahora veamos, ¿qué pasa si la inflación es del 7%? Y entonces, decimos que la tasa de interés real es tasa de interés nominal. ¿Cuánto es en el ejemplo? 5%. 5%. ¿Y la inflación cuánto? 7%. ¿Cuál será la tasa de interés real entonces? Menos 2%. 2%, ¿no es cierto? Ya. Entonces tengo el monto real, el poder adquisitivo de estos depósitos va a ser igual al principal más, no, por 1 más la tasa de interés real. En este caso, ¿no es cierto? Es, de acuerdo, esto era menos 2%, porque tasa de interés nominal 5, inflación 7 menos 2%, ¿no es cierto? 2% menos. Entonces, aplico 100.000, 1 más 0.02%. ¿Cuánto es el poder adquisitivo de esos 105.000 ahora? Con una inflación del 7%, le han pagado 5% y resulta que, ¿ahora cuánto es? 98.000. 98.000. Imagínense, ha depositado 100.000, ha recibido 105.000, pero el poder adquisitivo de esos 105.000 es ¿cuánto? 98.000. ¿Le conviene o no le conviene? No le conviene. No le conviene. Pero claro, él no sabía cuánto iba a ser la inflación. Podemos saber
Dome está cansado. Podríamos saber la inflación a priori. No. Areli, Dicen. a ver, podríamos saber a priori cuánto es la inflación. ¿Usted tiene una bola de cristal? No es cierto que no. Entonces no se sabe. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro con el crecimiento de la economía? ¿Qué va a pasar en el futuro con la inflación? ¿Qué va a pasar con las reservas internacionales? ¿Qué va a pasar con la vida nuestra a futuro? Lo único de lo que en el futuro pueda pasar es que nosotros vamos a morir, no por el COVID. Pero es lo único seguro que sabemos que vamos a morir, porque no somos inmortales. Lo que no sabemos es cuándo. Ahora, el futuro es incierto. El futuro no se conoce. Entonces, se ha generado un mercado sobre el futuro. Se ha generado especulaciones sobre el futuro y los economistas han aprovechado eso. Entonces han dicho, si hay incertidumbre en el futuro, nosotros vamos a trabajar con el mercado de esa inseguridad. ¿Y cómo? ¿Quiénes manejan ese mercado? ¿Quiénes manejan ese mercado? ¿El Banco Central? El Banco Central. A ver, otra. A ver. Mercado de seguros, ¿sí? Exactamente. ¿Quién es el campeón que ha dicho eso? ¿Quién es? Yo, Alex, Álvaro. ¿Qué? Álvaro. Muy bien, Álvaro. Perfecto. Entonces, los seguros son un mercado de la incertidumbre. Uno no sabe qué va a pasar a futuro. Pero si ocurriera un siniestro, ya tengo un mercado, ya tengo un respaldo. Si no ocurre el siniestro, bueno, pues no sucede nada. Bueno, sucede algo que yo he perdido, digamos, en cuanto a la prima que pago, pero el seguro se lo ha ganado eso. Pero si algo me pasa, ¿no es cierto? Mi prima es mínima en relación al siniestro que pueda tener. Depende del monto de la cobertura de mi seguro. Bien, en este caso, pero, es interesante, la inflación no se conoce, este 7% no se conoce. Entonces, hay una forma. Todos los planes de gobierno, ustedes van a ver ahora lo que sucede con los planes de gobierno que tiene cada uno de los partidos políticos. Dicen, señores, bueno, mi meta es crecer al 3 o 4%, ya vamos a decir, al 4% va a crecer la economía. Voy a hacer todas las políticas económicas, van a estar destinadas, pero para que crezca la economía en 4%. Y la inflación la voy a controlar y voy a tratar de que la inflación sea, ¿no es cierto?, al 2%. Esa es una proyección. Entonces, ¿por qué estás, digamos, haciendo esa proyección el partido político? Porque dice, voy a manejar los instrumentos al Banco Central, le voy a encargar para que la inflación no suba más allá del 2%. Entonces, ¿el Banco Central tiene los instrumentos? Sí tiene. Puede manejar de tal manera que si la inflación está creciendo por encima del 2%, va a contraer la cantidad de dinero que hay en la economía. Y por lo tanto, va a mantener su política económica para cumplir la meta del partido político, porque tiene el instrumento. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí, Liz, se entiende. Ya, muy bien. Entonces, el Banco Central tiene el instrumento. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando se aprueba un presupuesto, ustedes a ver, van a entrar, presupuesto general de la nación, los lineamientos de la política, de la política del gobierno, presupuesto general de la nación, se está pretendiendo crecer al tanto por ciento, 5%, y la inflación la vamos a mantener en 2%, 5, o 3%, o 2%, o 1%. Entonces ya tengo un dato, ¿de acuerdo? Ahora ese dato puede ser que se cumpla o que no se cumpla, dependiendo de las variables, de toda la política global en la que está el gobierno, ¿no es cierto? Que ocurra, por ejemplo, un COVID, no estaba previsto eso. Entonces, todas mis estadísticas, todas mis proyecciones caen, porque no estaba previsto semejante pandemia. Bien, entonces ya tienen un dato para más o menos tener una idea de cómo va a ir la inflación. Si se porta bien el gobierno, vamos a llegar a esa inflación. Si me ofrecen al 5%, entonces mi decisión va a ser, bueno, me está ofreciendo el banco 5%, y la inflación, el gobierno me dice que va a ser el 2%, va a tener positivo 3%. ¿Listo? En términos reales. ¿Sí? Ya. Ok. Pasemos ahora sí. A ver. Pantalla chica, caracho. Bien. Vamos a pasar muy rápidamente este tema. Aquí normalmente yo les hago un cuentito con referencia a las funciones del dinero. ¿Qué es dinero? ¿Quién me dice qué es dinero? ¿Qué concepto tiene Michelle del dinero? ¿Qué es dinero para usted? Michelle, adelante. El dinero es un monto monetario el cual usamos para intercambiar por bienes y servicios. ¿Ya? Shirley, ¿qué es dinero para usted? Yo lo entiendo como un activo, un valor positivo, activo. ¿Ya? A ver. Arely, ¿qué es dinero para usted? Un billete o moneda con valor para Ya. realizar una transacción entre Ya. bienes o servicios. ¿Ya? ¿Saben qué? Es difícil definir muchos conceptos base. Entonces, como no hay posibilidad de definir exactamente, uno va a las funciones. Las funciones. La función de medio de pago. Pues el dinero tiene una función, medio de pago o de cambio. Tiene otra función, depósito de valor. Tiene otra función, unidad de cuenta o de cambio, y patrón de pagos diferidos. Esas son las funciones del dinero y aquí está la definición. Medio de pago, o sea, es el intercambio, ¿no es cierto? De otorgar dinero, ¿por qué? Por un bien o servicio. Intercambio. ¿Quién está? Que apague su micrófono, por favor. Ya. Después, depósito de valor. Es interesante esto de depósito de valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen dinero en el bolsillo y hay un proceso inflacionario, el dinero deja de tener esa función de depósito de valor. Pero si la inflación es relativamente controlable y que no es muy virulenta en su incremento, entonces se convierte el dinero en depósito de valor.
El individuo que ha obtenido dinero posee un poder adquisitivo que podrá materializar en el momento que estime oportuno en el futuro. Entonces, para hacer una transacción, ¿no? Para evitar la pérdida de valor, entonces están precisamente los instrumentos financieros para que no se quede líquido debajo del colchón y pueda ganar algo de interés. Luego, tiene unidad de cuenta o de cambio. Entonces, es una medida de precios. El dinero expresa determinadas unidades de valores, precios, que ya poseen las cosas. Así se facilita hacer cálculos económicos. Esa es una función fundamental. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo les digo que una casa cuesta 460.570. Una casa. Un departamento, más que casa. Un departamento. Y va y después a otro departamento y dice, esta le cuesta 357.000. Uno empieza a pensar en los montos que me acaban de decir. Uno es mayor que el otro, sí. Pero, ¿cuál es el valor que más me hace, digamos, referencia a si es caro o es barato? ¿Qué referencia tengo de esos montos tan, digamos, tan grandes? ¿La unidad monetaria? Sí, yo sé, pero ¿qué hago para evitar, digamos, de una confusión? ¿Cuánto significa esto en valor? ¿Qué hago? Normalmente, cuando se trata de departamentos, se dice que está valorado ¿en qué? En dólares, ¿verdad? Las movilidades están, digamos, como unidad de cuentas, usan ¿qué? El dólar. Entonces, $80.000, $120.000 un departamento. Tengo un concepto mucho más exacto en relación a los otros tipos de precios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esa interpretación? Bueno, es la unidad de cuenta, pero ya para productos de menor cuantía. Por ejemplo, la libra de uva cuesta 3 libras por 10 o 1 libra por 10. Entonces ya es una unidad de cuenta que exactamente mide, ¿no es cierto? Y sirve para comparar el valor de otros objetos. Bien. Patrón de pagos diferidos. Las deudas se expresan en términos de dinero. Bueno, estas son las funciones. ¿Habrá algún activo que sustituya al dinero o que haga las funciones del dinero? Si hay algún activo que hace las funciones del dinero, es dinero en nuestro medio. A ver, alguien que se anime. La pregunta es, ¿habrá algún activo que cumpla estas funciones? Y que me dé un ejemplo. A ver, vamos a ver, ¿a quién lo invito? A Giovanni. Giovanni. Licenciado, buenas noches. A ver, ¿habrá un activo que haga estas funciones de dinero? En su totalidad, como el dinero, creo que no, licenciado. A ver, muy bien. Las letras de cambio no. Las letras de cambio no tienen esas funciones. No hacen lo mismo, así es. Ya. ¿Qué otro se aproxima a estas funciones? Estos son, bueno, estamos hablando de dinero, en nuestro caso, bolivianos, estamos hablando de bolivianos. ¿Habrá otro activo fuera de los bolivianos que hagan las funciones de medio de pago, depósito de valor, unidad de cuenta y patrón de pagos? Creo que no, licenciado. Ya, muy bien, por usted no. Jowina. Sí, licenciado. Sí. Estaba escuchando justamente un video que colocó sobre el dinero virtual, pero no es muy confiable. Los Bitcoin. Exacto. Los Bitcoin harán estas funciones
medio de pago, depósitos de valor, unidad de cuenta, patrón de pagos diferidos. Ustedes han tenido ayer, ¿verdad? Han discutido ese tema, ¿sí? No sé si han discutido, pero ustedes solamente, su discusión es consigo misma, con el espejo. Bien. ¿Qué me dicen del dólar? ¿Es un medio de pago? ¿Ustedes compran algo con dólares? Sí, es un medio. Sí, claro. Claro. Movilidades, departamentos. Depósito de valor. Ustedes compran dólares para evitar de que la inflación se los coma sus bolivianos. Sí. Depósito de valor. Unidad de cuenta. Entonces digo, a ver, la diferencia de un departamento, 80,000 o 100,000 dólares, es una medida para comparar bienes. Y patrón de pagos diferidos. Bueno, te debo ahora 80,000, te voy a pagar 20,000, te voy a deber 60,000. Entonces, es un patrón de pagos diferidos, ¿verdad? Entonces, el proceso de dolarización de la economía, la dolarización de la economía, está precisamente en la sustitución por las funciones que tenía el dólar, antes más que ahora, ¿no es cierto?, de la sustitución de dólar por moneda nacional. ¿Por qué? Porque cumplía estas funciones. El concepto de dolarización significa que la economía usa las funciones del dinero nacional, ¿no es cierto?, esas funciones, y sustituye a la moneda nacional. Eso era hace más o menos, toda la década, el siglo pasado, desde el 80, 90, y así sucesivamente, los 2000 hasta los 2015. Entonces, a partir de hace unos 15 años, ha ido cambiando. El gobierno ha decidido para evitar la dolarización de la economía. Vamos a bolivianizar nuestra economía. ¿Cómo? Haciendo uso de nuestra propia moneda. ¿Y cuál era el concepto? ¿Por qué? Porque cuando las transacciones se hacen en moneda nacional en su mayoría, entonces el Banco Central tiene el poder de controlar la cantidad de dinero, porque no está usando dólares. Porque, ¿quién emite dólares? ¿Quién emite dólares? Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos. Ellos son los que emiten dólares. Nosotros emitimos, como Bolivia, a través del Banco Central, bolivianos. Ahora, si hay un uso del boliviano en un porcentaje, hemos visto, vamos a ver los datos estadísticos de la banca. En la banca, el 90-80% usan depósitos y créditos en bolivianos, no en dólares. Antes era la inversa. Ahora, digamos, es el concepto de bolivianización, es un concepto que se ha acuñado hace años sobre este fenómeno, ¿no? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Ahí viene uno de los problemas que hay que dilucidar, hay que ver las bondades y las desventajas que tiene la bolivianización de la economía frente a la dolarización de la economía. Hay países que hace mucho tiempo ya no usan la moneda nacional. Caso en Sudamérica. ¿Qué país no usa su propia moneda? Ecuador. Ecuador. Panamá. No usan el balboa, que es moneda nacional en Panamá, no usa. El sucre, que es moneda nacional en Ecuador, no se usa hace mucho tiempo. Entonces, ellos han visto por conveniente que la dolarización de la economía es buena para ellos. Pero en ese caso, el Banco Central no tiene absolutamente ningún instrumento para controlar la liquidez. Ese es el gran problema. Y por lo tanto, la inflación está en función de ¿qué? De la inflación de los Estados Unidos.
o de la moneda en el mundo entero, que tenga posibilidades de ser intercambiada, aumente su valor, baje su valor, entonces la inflación va a ir por esos vaivenes en la economía nacional. Bien. No quiero redundar más en este tema. Ay, caracho. Vamos a tomar, hemos hecho los ejercicios. Bien. A ver. Bien. Voy a hacer una introducción al tema. A ver. Pucha. A ver, disculpe un momento. Ya. Voy a hacer una introducción al sistema financiero, es la segunda parte. Este tema... A ver. Ya. Ahora sí. No. ¿Dónde me he ido? Estaba en mi escritorio. A ver. Bueno. Aquí está. ¿Ven ustedes eso en pantalla? Perdón. ¿Están viendo en pantalla? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya, gracias. Bien. Bien. Vamos a ver el sistema financiero. Este tema lo van a ver ustedes en los otros módulos, pero voy a hacer un pantallazo solamente en este módulo. Miren, esto es la función que tienen todas las entidades financieras y están relacionadas precisamente con esto. Superavitarios de fondos frente a los agentes que necesitan estos fondos. Estos pueden conectar directamente o por intermediarios financieros. Y entonces, acá tenemos las entidades financieras y por otro lado el mercado de valores. Y otro instrumento o otro que participa del sistema financiero son pensiones, otro es seguros, hay servicios financieros complementarios y hay una infraestructura del mercado financiero. Entonces, estos son las entidades que conforman la totalidad del sistema financiero en Bolivia. Y lo más desarrollado que tenemos son las intermediarias financieras, o sea, los bancos, los que hacen intermediación. En segundo lugar está muy importantes pensiones, por los montos que se manejan. Después viene seguros y después el mercado de valores. Este es el mercado que ha tomado alguna importancia en los últimos años, pero no acaba de despegar. Bien. Entonces, la función es precisamente generar liquidez a través de quienes, de los que tienen ahorros, que son superavitarios en liquidez, aquellos que no tienen fondo. Aquí van a estar quienes, los inversionistas, los que quieren hacer inversión en la economía. Aquellos, los que no hacen inversión, pero que intermedian, ya sea por los bancos o simplemente se contactan directamente estos superavitarios con estos agentes que necesitan fondos a través del mercado de valores. Veamos eso. ¿Cuál es la función de los bancos? Depósitos y cartera. Vamos a cambiar un poco la
la nomenclatura que tenemos en nuestra cabeza. Estos son los que ahorran. Estos, los que depositan, son los que generan ahorro. Hemos visto en el sector real de la economía, ¿verdad? Lo que no llevan al mercado de bienes y servicios, lo ahorran. Ese ahorro, estos son los que ahorran. Y a través de la banca, intermedian estos recursos, y la banca lo que hace es colocar en cartera a los que necesitan esos recursos. Estos van a ser los inversionistas. Estos van a ser los ahorradores. ¿Qué pasa? Que cuando el banco presta, paga una tasa de interés. Esa tasa de interés es la tasa activa. Entonces, los inversionistas pagan a la banca, el crédito que han obtenido más los intereses. Y los que reciben intereses, la tasa pasiva, son los que han depositado sus recursos, sus ahorros en el sistema financiero. Entonces, tasa activa, la que cobran las entidades financieras por dar crédito. La tasa pasiva es la que pagan los ahorristas, y la diferencia entre tasa activa y tasa pasiva se llama spread, ¿no es cierto? La diferencia. La tasa de interés real, hemos visto, es la tasa de interés nominal corregida por la inflación. Bien, es la labor de los bancos, pero es interesante ahora analizar paso por paso. ¿Qué hace la banca? La banca, fundamentalmente, estas son el rol que tiene la banca. Diversifica la cartera. ¿Cuál es el objetivo de diversificar la cartera? Ese tiene la posibilidad el banco de diversificar la cartera. Reduce el riesgo. Cuando ese es el famoso dicho, ¿no es cierto? No pongas todos los huevos en una misma canasta, porque si hay un siniestro, bueno, no tenemos huevo y peor canasta. Entonces, ¿qué hace la banca? Diversifica su cartera. Unos le van a pagar, otros no le van a pagar, entonces, pero él se va a asegurar de que le paguen, que le devuelvan el dinero que ha prestado. Diversificación de cartera. ¿Qué más hace la banca? ¿Cuál es el rol? Transforma plazos, vale decir, que capta recursos a un plazo menor, corto plazo, y cede, o sea, presta a plazos mayores. Es el famoso descalce en tiempo. Ese es el descalce en tiempo. Tiene ese rol, es interesante, porque los que depositan en el sistema financiero son con diferentes instrumentos, depósitos a plazo fijo, ahorro, cuenta corriente y otros, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de esos recursos, que son a 3 meses, depositan, retiran, pero el rol es transformar los plazos. Puede otorgar el banco a 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, depende de los proyectos que solicitan y los proyectos que presentan al banco los inversionistas, ¿verdad? ¿Qué más hace? Maneja volúmenes de recursos financieros de gran magnitud. ¿Qué significa? Que recibe pequeños ahorros, pero ya tiene el volumen importante para prestar. Y estos préstamos van a los inversionistas y estos pueden hacer uso de compra de activos bastante importantes, ¿no es cierto? Y por otra parte, la diferencia es que los ahorradores no pueden hacer individualmente estas inversiones. ¿Por qué? Porque tienen pequeños depósitos y no incursionan directamente en la inversión. Entonces, hay otro mercado para que estos con pequeños volúmenes puedan directamente ser los protagonistas para la inversión de un proyecto X. Bien. El banco dispone de mayor información, más completa, rápida y fiable sobre la evolución de los mercados.
Esta es la desventaja que tienen muchos inversionistas, que maneja muy bien, sabe de su negocio, los bancos, ¿no es cierto? Y los depositarios peor, no tienen esta información para decir, bueno, me voy a dedicar a hacer una inversión en X o Z rubro, y corren un gran riesgo porque no conocen a fondo los mercados. Bueno, los inversionistas conocerán su rubro, pero no conocen probablemente, entre comillas, otros proyectos que sean más rentables en los que está él involucrado. Y permite que los prestatarios y el propio banco aprovechen economías de escala. ¿Qué son economías de escala? A propósito, les he puesto en el portal un documento sobre conceptos económicos, definiciones de conceptos económicos. Por favor, esto es un diccionario a los que ustedes pueden llegar y poder salir de muchas dudas. Bueno, una economía de escala, les voy a dar un ejemplo. Voy yo a una imprenta y le digo, por favor, hágame 100 tarjetas, y él me dice, le va a costar las 100 tarjetas, le va a costar, digamos, 50 bolivianos. Bueno, y me dice el que me va a hacer el trabajo, pero le puedo hacer 1000 tarjetas en 60 bolivianos. ¿Cómo 1000 tarjetas en 60 bolivianos? Y 50 tarjetas, usted me está cobrando 50 bolivianos, ¿no? O 100 tarjetas, 50, ¿no? Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? ¿Por qué ese fenómeno? Y aquí viene el concepto de economía de escala. Cuanto más volumen de productos genera una factoría, se diluye el costo fijo. Por lo tanto, puede hacer productos a una escala mayor, a un precio menor, porque el costo fijo se está distribuyendo en cada unidad producida. Se llama en economía el costo medio. Revisen, por favor, esto de economías de escala, pero un rol de las entidades de intermediación financiera es eso. Entonces tenemos, en resumen, reducir el riesgo, transformar plazos, manejar volúmenes de recursos financieros en gran magnitud, disponer de mayor información, más completa, fiable, etcétera, permitir que los prestatarios y el propio banco aprovechen economías de escala. Esa es la función del banco, esos son el rol fundamental de los bancos. Bien. Acá en este cuadro vemos cómo está conformado, cuál es la estructura, cuál es el número de entidades de intermediación financiera. Tenemos aquí entidades financieras del Estado. Aquí tenemos el Banco de Desarrollo Productivo SAM, un banco público, el Banco de la Unión. Tenemos 13 unidades, 13 bancos múltiples. Tenemos sucursales de bancos extranjeros, 2, probablemente ya no estén, era Do Brasil y Argentina. Esto de repente tengamos que modificar. Bancos pymes, 2. Entidades financieras de vivienda, antes eran las mutuales, 6. Cooperativas de ahorro y crédito, y que están reguladas por la ASFI, 30. Tenemos a cooperativas de ahorro y crédito, 30. Instituciones financieras de desarrollo, 8. En total, 61 de intermediación financiera. ¿Quién regula este mercado? ¿Quién regula? El que regula es Banco Central de Bolivia, no se olviden de eso. ¿Y quién es el que fiscaliza las regulaciones que emana el Banco Central del Banco Central de Bolivia? Es la ASFI. ¿Ya? Entonces, no hay que olvidar eso. Bueno, ahora después vamos a ver
el consejo que se ha generado a través de la nueva ley de bancos que tiene otro nombre. Bien, aquí quedamos y nos vemos el día viernes, la última clase. ¿Qué vamos a hacer el viernes? Vamos a completar, vamos a dar un pantallazo de todo el sistema financiero y vamos a hacer un resumen de las principales ideas, fuerza que tiene este módulo, que les va a servir después para que complementen y para que se ubiquen, para que hagan la lectura del entorno y puedan ustedes en los otros módulos tener como base, como criterios, ¿no es cierto?, temas de la macroeconomía. Bien, eso es todo por hoy día y que tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos. Ha sido más interactiva esta clase porque ya los he visto. La calidez que necesito de los alumnos, que no los veo, entonces me ha puesto nervioso al principio, pero ahora vamos a hacer la misma metodología, voy a invitar a otros que participen, ¿no es cierto? Y ahora ya sé quién es quién, cuando nos veamos en la calle o en Fundación Idea nos vamos a saludar, y listo, eso es todo. Un abrazo y buenas noches. Gracias, licenciado. Licenciado, tengo una... Perdón, me he olvidado. La lista. La lista. Dios mío, no me ha listado la lista. La lista. Karen, ¿me puede dar una mano? ¿Dónde está Karen? ¿No está? Karen dice... Ya, espera un ratito, ya. Voy a ver, dejar de compartir. Voy a buscar mi lista. A ver. Aquí, economía, entorno. Es que este escritorio. Economía de banca virtual. Ya. Personal, presentación, banco, lista de los. Ya. Ya. Balboa. Presente, Lic. Ya. Barrios. Presente, Lic. Ya. Cachi. Presente, licenciado. Cuaricona. Presente, licenciada. Ya. Cruz. Presente, licenciado. Daza. Presente, licenciado. Escobar. Presente, licenciado. Ya. Fernández. Presente, licenciado. Ya. Hilari. Presente. Hilari. Ya. Mamani. ¿No está? Mamani Rojas Vilma. No está. Presente, buenas noches. Ya. Mérida. Presente, licenciado. Ok. Merubia. Presente, licenciado. Misma. Martín. Que vive, no sé dónde está, en Caranavi, me ha dicho. Miranda. Presente, licenciada. Ya.
Mora. Presente, Licen. Roque. Presente, Ro- presente. Ya. Siñani. Presente, licenciado. Belis. Presente, licenciado. Vía. Presente, licenciado. Ok. Viveros. Viveros. Presente, licenciado. Visa. Presente, licenciado. Ya. Zacari. Presente, licenciado. Herrera. Presente. Y Domínguez. Presente, licenciado. ¿Ustedes están viendo en la pantalla esto? No, ¿no? No he compartido esto, ¿no? No. Bueno, muy bien. Ya, perfecto. Bueno, nuevamente un saludo a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lice, Gracias, licenciado, y buenas noches. Lice, ¿me escucha? Sí, diga. Lice, no es lo bueno. ¿Perdón? ¿Sebastián? Dice que no tiene buena señal. No tiene... Ya. Pero hay dos cosas que pueden hacer ustedes. Si quieren repetir la clase, esto va a está grabado, entonces pueden repetir la clase Ya. y pueden tranquilamente ver y Está bien. repasar algunas cosas. No he escuchado, Lice. Ya, ¿ok? ¿Listo? Un abrazo.